A nuestra querida amiga, la doctora Liz Millán, para el segmento Escucha Bien, Decide Bien. Le damos la bienvenida con el fuerte aplauso de siempre. Eso es. Bienvenida, doctora. Qué rico el estar aquí en contacto con toda esa gente linda que siempre está en sintonía con Nueva Vida, con En Ruta y con el segmento Escucha Bien, Decide Bien. Hoy vamos a hablar sobre la irritabilidad, que parece como un síntoma de la pandemia. Uy. Sí, saben que estamos en diferentes ajustes. De hecho, se le ha puesto un nombre, Síndrome General de Adaptación. Nosotros no estamos trabajando de la misma manera que trabajábamos antes. No se está estudiando de la misma manera en que se estudiaba antes. No estamos teniendo la experiencia cultica de iglesia como se tenía antes. Y a su juicio nos estamos adaptando bien. Todo ajuste y toda adaptación implica, Fernán, crisis. Todo ajuste implica crisis, todo ajuste trae ansiedad. Todo ajuste hace que las personas empiecen a presentar tensiones. Todo ajuste crea inclusive hasta una crisis de fe. Eso es normal. Eso es perfectamente normal. Pero veo gente que no está tan preocupada como al principio por el encierro. Hay gente que está un tanto más acostumbrándose. Sí. Hay las dos cosas, ¿no? Después de los 21 días se supone que sí, que hayan unos ciertos ajustes. Pero como quiera, esto es un estilo de vida completamente nuevo al que no estábamos adaptados. De hecho, se ha entrado como en mayor multiplicidad de roles. Por ejemplo, los que son padres, que están bregando con sus hijos en la escuela, en la casa. Nosotros, por ejemplo, estamos desde las 8:30 de la mañana hasta las 1:30 de la tarde con nuestros niñitos, más mi esposo y yo estamos trabajando a la misma vez, atendiéndole las cosas de la escuela, ¿verdad? El hecho también de que estamos en el mismo lugar con las mismas personas por tantas horas también conlleva un ajuste, porque es una experiencia nueva que no la teníamos antes. Y eso nos puede conllevar a que nos exacerbemos emocionalmente y que en el control del coraje podamos presentar dificultad. O sea, la irritabilidad es algo normal que va a pasar en este proceso. Me parece que sí, lo estamos viendo en los pacientes. Se está viendo estadísticamente, por ejemplo, en una semana en Puerto Rico hubo más de 140 querellas de violencia doméstica y ha aumentado también el maltrato a los menores. Pero imagínese, doctora, hay gente que prende de medio maniguetazo en condiciones normales. Imagínese ahora con este encierro, debe ser terrible para algunos elementos, ¿no? Vimos Sí. en las noticias precisamente, disculpe doctora, un Sí. caso de maltrato de la mamá que sentó a una niña de 3 años en una En la hornilla. estufa. De O veras. sea, de 3 años, solo 3 años, o sea que no se sabe si era un patrón o si es producto de este mismo, digo, nada justifica, Ajá. pero sabemos que han aumentado los casos. Sí, es que cuando aumentan las tensiones, ¿verdad? Eso científicamente está así establecido. Cuando aumentan las tensiones, aumenta la violencia en sus diferentes manifestaciones. Y estadísticamente lo estamos viendo Wow. en Puerto Rico. También no hay tanto acceso al alcohol y drogas por lo del toque de queda, Ajá. que en Puerto Rico eso es bien alto, ¿saben? El abuso de alcohol y drogas. Y entonces las personas cuando entran en estos síndromes de retirada, porque no pueden tener acceso a la misma cantidad a la que están acostumbrados, también se exacerban en síntomas de ansiedad. ¿Y qué alternativa tiene, por ejemplo, una persona que vive con otra, ¿verdad? Una esposa que vive con un hombre que ya es irritable, se irrita por nada de manera normal, pudiéramos decirlo. Y en este caso, ¿cómo estando dentro de la casa, qué tendría que hacer para manejar el asunto? Sí, nosotros no tenemos control de cómo otras personas reaccionan, ¿verdad? Nosotros solamente tenemos control de cómo reaccionamos nosotros. Cuando no se pueden poner los límites físicos, que es el caso en esta situación que no podemos poner los límites físicos, o sea, no puedo tomar el carro e irme a trabajar, no puedo tomar el carro e irme a estudiar, no puedo tomar el carro e irme para casa de mis papás.
No lo puedo hacer en estos momentos. Pues entonces está lo que se le llaman los límites emocionales, que es que aunque físicamente estemos en el mismo lugar, yo determino que lo que tú estás diciendo y lo que tú estás haciendo no me va a afectar. De hecho, suele ser una muy buena técnica, porque ante una persona que está irritable, una persona que está violenta, idealmente uno lo que debe hacer es bajar el tono. Claro está, si tú notas que la situación se está saliendo de proporción y que tú estás en peligro, que tu seguridad está en peligro, tú tienes que llamar a las autoridades para protegerte. Pero en asuntos que tienen que ver con la cotidianidad, de asuntos del matrimonio en la cotidianidad, pues el bajar, el yo decidí cómo voy a interpretar esto de otra manera, irme para otra habitación, decir, mira, vamos a hablar esto cuando las aguas hayan llegado a su nivel. Porque en el momento en que estamos irritables, en el momento en que estamos airados, que la Biblia lo reconoce, que nosotros vamos a pasar por iras. Lo que pasa es que la exhortación bíblica es airaos, pero no pequéis. Te puede dar ira, pero no llegues a pecar. O sea, no llegues al punto, ¿verdad?, donde vas a humillar, a ofender, a maltratar. Eso es lo que tenemos que evitar a toda costa. Fíjate que la palabra también nos dice que nos amemos los unos a los otros, que nos perdonemos unos a los otros y que sirvamos unos a otros. Y una persona que reconoce que explota como un psiquitraque, ¿qué ejercicio pudiera hacer, si alguno, para aguantarse? Seguramente ustedes han escuchado varias veces sobre lo que es la respiración, Ajá. ¿verdad? Lo que es la inhalación y exhalación 12 veces, donde yo conscientemente inhalo profundamente por la nariz, hago la visualización de que estoy llenando el estómago de aire y desecho ese aire también por la nariz. Y eso lo hago por 12 repeticiones, 12 veces. El contar hasta 20, haciendo la reinterpretación de la experiencia en mi mente, como por ejemplo, ¿de qué otra manera yo puedo interpretar esta situación que a mí no me dé coraje? ¿En qué otra manera yo puedo interpretar esas palabras que me dijeron de que a mí no me frustre? Porque hay una sola persona que puede hacer que yo me irrite por algo. ¿Y quién es esa persona? Yo. Yo soy quien determina que esto me va a afectar o no me va a afectar. Ninguna otra persona puede hacer que yo me afecte con algo si yo no lo permito. O sea, quien da acceso a eso y quien abre la puerta realmente soy yo. Es una decisión. Así que tenemos algunas sugerencias de cuando debemos manejar efectivamente la irritabilidad. ¿Qué debemos hacer? Debes hablar siempre lo que te molesta y no reprimirlo, pero hay que buscar el momento en que lo vas a hacer. Mencionábamos hace unos minutos atrás, en el momento en que sientes que estás por el techo, en el momento en que tú sientes que esas emociones están en ebullición, ese no es el momento para hablar. Y hay que tener la asertividad de decir, mira, yo te prometo que en 1 hora vamos a retomar el tema, pero en este momento no puedo hablar del tema. Muchas veces cuando se habla, cuando uno tiene coraje, está irritable, uno entra en una dinámica de una lucha de poder y en un debate de quién tiene la razón. Y cuando uno tiene coraje, uno no va a ser objetivo en las razones, en los fundamentos, en los planteamientos, uno no va a ser objetivo. Por eso hay que esperar un tiempo considerable. Sí se tiene que trabajar lo que me causa ira. No, yo no lo debo dejar ahí y seguir tratando de marchar en el día sin resolverlo. La misma Biblia también dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, yo no debo acostarme a dormir sin yo haberme sentado a hablar con la persona lo que yo sentí. Además, que cuando uno reprime y reprime y reprime, pasa como el efecto de la olla de presión. Toda esa presión se va acumulando adentro sin tener un sistema de canalización cuando el conducto de la olla se tapa y entonces explota. Y me puede explotar en una ira bien grande más adelante o me puede explotar en ansiedad
o me puede explotar en depresión, o me puede explotar con algo fisiológico. Recuerden lo que habíamos hablado en la terapia pasada aquí en el segmento, ¿verdad? Que le llamamos que son terapias. Que el sistema inmunológico nuestro también responde a nuestras emociones. Así mismo. La psiconeuroinmunología. Ahora todo el mundo se está cuidando del sistema inmunológico con cosas muy buenas para el cuerpo, para fortalecer el sistema inmunológico. Pues también esa parte emocional tiene que estar fortalecida para no volvernos vulnerables a enfermedades. Y miren, la mayoría de las cosas por las que a nosotros nos da coraje, cuando profundizamos, son cosas por las que no nos debería dar ningún coraje. A veces cosas que hasta imaginamos, ¿verdad? Y presumimos. Son interpretaciones. Son interpretaciones y yo, por lo menos a mí me molesta muchísimo que alguien interprete algo mal y que no me haya preguntado. Esto fue lo que tú quisiste decir. Sí, porque así comienza la cosa, ¿verdad que sí? Y esa dinámica se da mucho entre hombres y mujeres. En el matrimonio, porque los hombres y las mujeres somos diametralmente opuestos. Como yo le digo a las parejas cuando voy a dar conferencias a matrimonio, parece que el Señor nos diseñó así para el divertirse. De nuestras peleitas. Y para que nosotros no nos aburramos. Pero hay gente que es peleona por naturaleza y que les gusta la riña, sí, ¿verdad? O sea, eso tiene que ver con diferentes factores, Fernán. Como decimos mucho aquí en el segmento, hay unas conductas que son aprendidas, que se dan por modelaje, que se dan por repetición en el hogar de origen, que aunque cuando era niño y adolescente dije jamás voy a ser como es mami o papi en su forma de reaccionar y ver la vida. Lo repite. Repito el patrón. Siempre la buena noticia es que no importa cuánto tiempo haya pasado, si yo me doy cuenta yo lo puedo cambiar y yo lo puedo hacer diferente. Hay unos diagnósticos de salud mental que también llevan a la irritabilidad. Por ejemplo, las depresiones en los adolescentes, más que manifestarse con nostalgia, tristeza y desánimo, se tienden a reflejar más con irritabilidad. okay. El coraje suele ser dolor emocional acumulado, sobre todo en la adolescencia. Sobre todo en la adolescencia. Y en el caso de los adultos mayores, ¿sabes que se escucha mucho esta expresión de no va a haber quien lo aguante cuando sea viejo? O sea, en efecto, cuando llegamos a viejo es más complicado. O cuando vamos rumbo, cuando vamos por esa pista. Lo que pasa es que sí hay unas cosas que se subrayan en la vejez. Hay unas cosas que se subrayan. Pero típicamente es que esa persona siempre en su temperamento fue así. Y las que se subrayan siempre son las malas. Hay una tendencia. Hay una tendencia. Por eso cuando van mujeres y hombres a terapia que están en el proceso de conocer a alguien y ya le ven unos defectos y unas cosas que no les gustan, recalcamos si de verdad eso es algo que pueden negociar y lo pueden trabajar. Porque el pronóstico no es de que la persona va a ir mejorando con los años, a menos de que entre en unos procesos de aceptación, de ayuda y de un trabajo emocional profundo. O sea, la tendencia es que todo se va a ir maximizando con el pasar de los años, si nosotros no lo trabajamos. Pero en el caso de los adultos mayores, esos adultos mayores que vemos que son bien tranquilos y pacificadores, es porque típicamente en toda su vida ellos han sido así. Han sido así. Y los que no, pues es que no han sido así. Pero nunca es tarde, recuerden. Nunca es tarde para cambiar y yo aplicar estas técnicas. Hay que dar los espacios. Hay que dar esos espacios. Es válido yo decir aquí en esta cuarentena, mira, necesito un momentito irme para el balcón. Porque no hay otra opción. ¿Es para el balcón o para el otro cuarto? O para el otro cuarto. Y si la otra persona dice, no, vamos, pues yo te voy a seguir para el balcón. No, hay que establecer el límite. Sí, claro. Porque no, en ese debate de quién tiene la razón, los dos van a perder la guerra. Liz, y cuando una de las dos partes quiere que la otra maneje, déjame ver cómo me hago explicar. Está la pareja, ¿no? Entonces tienen una situación y porque una la maneja de una manera, yo no tengo que manejarlo igual.
Entonces, esa persona te dice, o yo le digo, por ejemplo, yo manejé esto y salí al otro día, ¿por qué tú tienes ya 3 días con esto? Porque todos tenemos un proceso diferente, ¿no? Ahí está la palabra clave, Moraima, es que somos diferentes. Ajá. Hombres y mujeres somos diferentes en la forma en que analizamos, Ajá. interpretamos. A nivel cognitivo somos totalmente diferentes. Por eso es que John Gray, el autor de Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, se hizo bien famoso. Sí. Ese libro se convirtió en un bestseller. Cierto. Donde en ese libro se plantean las diferencias entre hombres y mujeres. Encima de eso fuimos criados de forma distinta, ¿verdad? Con unas experiencias totalmente diferentes en la crianza, en la forma de ver la vida, en la filosofía de cómo se manejan las crisis y los problemas, con modelos y patrones totalmente diferentes. O sea que ponle nombre a tu milagro es matrimonio. Ahora, centrándonos en la solución, cuando hay esas variaciones en la interpretación, siempre es válido yo poder hacer preguntas de clarificación. A ver si eso fue lo que tú quisiste decir y si yo interpreté el mensaje que tú quisiste transmitir. Exacto. Es válido Exacto. hacer esas preguntas de clarificación en el matrimonio. Muy bien. Excelente. Qué chévere siempre hablar con la doctora Liz Millán. Un placer, muchas bendiciones y les recordamos que estamos disponibles para las consejerías en línea. Ha sido una experiencia bien bonita. Estamos atendiendo llamadas por el teléfono o por videocámara. Así que pueden comunicarse con nosotros al 787-396-8307, 787-396-8307. Excelente, muchas gracias, Liz. Bendiciones. Bendiciones. 8:53, Puerto Rico, buenos días.